Ustedes saben que son son tres métodos para analizar los free cash flow. Ya hemos visto el NOPAT, hemos visto el EVA. Ahora vamos a ver el tercero, que es CAPEX, ¿ya? Y con eso se completan los tres métodos de valorización. ¿Ok? Bien, coloquen ahí entonces el título CAPEX, que es el tercer método. Hoy día vemos la parte, por así decirlo, teórica, la parte de la metodología. Y el día, hola, y mañana, ¿cierto? Trabajamos con el Excel, el computador, aplicando esto a tu empresa. ¿Estamos? Bien, entonces anotemos. Anotemos. Este tercer método llamado CAPEX, ¿ah? Con X, CAPEX. CAPEX es Capital Expenditure. Entonces, entre paréntesis pongan inversiones en bienes de capital. Eso es lo que es CAPEX. Inversiones en bienes de capital. Entonces, este tercer método llamado CAPEX. ¿Y qué es lo que es CAPEX? Inversiones en bienes de capital. ¿Ya? Es complementario al método NOPAT. Es complementario al método NOPAT. Coma. Pero el método NOPAT resta la variación del capital, pero el método NOPAT resta la variación del capital al NOPAT proyectado en un solo conjunto que involucra tres variaciones. En un solo conjunto que involucra tres variaciones. Esto es así, miren para acá, sigan. Tenemos el método NOPAT. Mira para acá. Entonces, ¿en qué consistía el método NOPAT? Consistía en que tú proyectas el byte, luego lo multiplicas por 1 menos t y lo vas colocando en los diferentes años. Luego, acá abajito, restas la variación del capital, no el capital, sino que su delta, su variación. Con eso te da el free cash flow del flujo futuro, ¿te acuerdas? Después, usando el factor de descuento, multiplicas S por S
y te va a dar el valor actual del free cash flow. Y cuando te dé el valor actual del free cash flow, tú lo sumas y tienes el valor de tu empresa. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Se acuerdan? Tenemos el NOPAT proyectado, que es el byte por el 1 más t. Tenemos el capital, la variación del capital, que se la vamos restando. Tenemos después, acá en la tercera fila nos sale el free cash flow futuro, con su factor de descuento que ustedes ya lo saben manejar, ¿cierto? Que es 1 partido por 1 más KO elevado a 1, 2, 3 y 4. Pero el último de acá, acuérdense que es 1 partido por 1 más KO elevado a 4 por KO. Lo multiplica y sale el valor actual del free cash flow. Y en consecuencia, la empresa vale lo que valen sus flujos futuros. O sea, sumas este y este, y tienes el valor de tu empresa. ¿Estamos bien ahí la idea? Entonces, ¿qué aporta? ¿Cuál es el diferencial, el plus del método CAPEX con respecto al NOPAT? Es esto, miren para acá porque aquí está la clave. Es todo igual, pero acá miren, partes lo mismo, partes proyectando tu byte por el 1 menos t, acá, ¿cierto? Acá abajito, usas, o sea, te va a salir el free cash flow futuro, usas acá el mismo, tiene que ser el mismo porque si no, no le va a cuadrar nunca. El mismo factor de descuento. Y aquí te va a salir el valor actual de tu free cash flow. ¿Estamos hasta ahí? Pero, ¿en qué aporta? ¿Cuál es el cambio que hace el CAPEX respecto al NOPAT? En que descompone, desagrega la variación del capital. O sea, esto que uno tiene acá en el método NOPAT, la variación del capital, como un solo paquete, como un solo conjunto, tú tienes que recordar esto de acá. No sé si todos ven acá. Tienes que recordar esto. Tienes que recordar que el capital es igual al capital de trabajo más el activo no corriente. ¿Ok? Entonces, si yo parto de esa definición, que esa definición ya la vimos, y parto aplicando delta, o sea, la variación, en ambos lados de la ecuación. Hola. Fíjense acá, miren, si yo aplico delta a esta ecuación, ¿cierto? Va a quedar delta de capital va a ser igual a delta del capital de trabajo más el activo no corriente. Fíjense aquí, miren, de aquí partimos. O sea, en una línea, ¿qué es lo que le aporta el método CAPEX al método NOPAT? Que descompone la variación del CAPEX. Porque en el método NOPAT tienes solamente un conjunto, por así decirlo, todo lo mete en el mismo saquito, pero tú no puedes ver lo que está pasando dentro del saquito. En cambio, el método CAPEX sí. En otras palabras, explicita, muestra, uno lo puede ver, lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Te lo voy a colocar acá y después lo voy a seguir viendo ahí. El CAPEX, este CAPEX de acá, esta variación de CAPEX, se divide en tres. Se divide en variación del capital de trabajo,
variación del CAPEX y la variación de la depreciación del ejercicio. ¿Ok? Entonces fíjate, acuérdate, los tres métodos te tienen que dar el mismo valor, o si no está mal. Repito, ¿qué hace el CAPEX que no haga el NOPAT? Una descomposición, porque el NOPAT trabaja con la variación del CAPEX total, como un todo. Pero dentro de ese todo, dentro de ese conjunto, hay tres elementos: el capital de trabajo, la variación de CAPEX y la variación de la... Perdón, esto no es depreciación, esto es depreciación acumulada, no es del ejercicio, acumulada. Entonces, ¿qué hace? Contestando finalmente la pregunta, ¿qué hace el CAPEX? ¿O qué le agrega el CAPEX al análisis NOPAT? Le agrega una descomposición, le agrega un análisis más fino, un análisis en que tú no ves solamente el conjunto de la variación del CAPEX, no, ves lo que está ocurriendo dentro del CAPEX, ¿ok? Perdón, dentro del capital. ¿Y qué está ocurriendo dentro del capital? Tres cambios. Cambios en el capital de trabajo, cambio en el CAPEX y cambio en la depreciación acumulada, que el cambio en la depreciación acumulada es la depreciación del ejercicio. ¿Se entiende la idea general? Esta es solamente la idea general. ¿Qué hace el NOPAT? Toma agregados o conjunto de variables. ¿Qué es lo que hace el CAPEX? Los desagrega. Entonces te permite un análisis más fino, línea por línea, porque tú en el análisis NOPAT no puedes decir qué está pasando con el capital de trabajo. En cambio en el CAPEX sí. ¿Se entiende ahí la idea? Bien, entonces, fíjate, tú vas a ocupar esta tablita para cuando hagamos el análisis del CAPEX. Lo mismo, vas a proyectar el mismo NOPAT, o sea, el byte por el 1 menos t. Lo vas a proyectar ahí. Luego, vas a colocar acá delta KT, variación del capital de trabajo. Acuérdate que el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Se va entendiendo o no? Ya. Entonces mira, vas a colocar variación de KT, después vas a colocar variación de CAPEX y luego vas a colocar variación de la depreciación acumulada. Entonces, todo eso de ahí es la variación del capital. Tiene que ser igual, pero ahora está descompuesta, ahora está desagregada en tres cuentas. Entonces el CAPEX le agrega algo muy importante al NOPAT, que es realizar un análisis más fino, más secuencial, de tres cuentas que componen la variación del capital. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Ya, entonces, ¿en qué quedamos ahí dictando? Vamos allá en la última parte, capital de trabajo. ¿Qué dice el profe? ¿Cuánto? ¿De recesión de qué? Acumulado. Que el NOPAT se proyectaba en un solo conjunto que involucraba tres variaciones. Ya. Entonces, quedamos ahí. Y vamos a anotar lo siguiente. Punto aparte. Si anotaron eso, ningún problema. Si después lo vamos a usar y ustedes se lo van a aprender, ningún problema. Punto aparte. Anoten. Las variaciones que
supone las variaciones que supone la variación del capital son, y levantamos para abajo, 1, 2, 3. Profe, disculpe, ¿la variación es que supone? La variación del capital, porque acuérdate que el Notepad, tú trabajas con la variación del capital, Sí. pero lo que hace el CAPEX es desagregar esa variación en tres componentes. Entonces, las variaciones o los cambios que supone la variación del capital son, ¿cierto? 3 puntos. 1. Variación del capital de trabajo. Anote porque mañana hay que usar todo esto con Excel, con los computadores ahí en tu empresa. Entonces la primera es variación del capital de trabajo. ¿Ya? 2. Variación del CAPEX. 3. Variación de la depreciación acumulada. ¿Ok? Entonces, si se va entendiendo esto, ustedes van a comprender la siguiente ecuación. Miren. Así. La que estoy anotando acá en negrito. Variación del capital es igual a la variación del capital de trabajo más la variación del CAPEX menos la variación de la depreciación acumulada. Entonces, el capital, para formar el CAPEX, lo desagregamos, lo dividimos en estas 3 cuentas. Variación de capital de trabajo, variación de CAPEX y variación de la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué tienes ahí? Tú tienes un análisis más, como les decía, más fino, en el cual puedes detectar variables que antes estaban en un solo paquete que se llamaba variación de capital. ¿Ok? Bien, mira para acá. Ahora, tienes que saber aquí algunas cosas. ¿Estamos claros con esta ecuación, no? Sí. Ya, tienes que saber esto. Mira, miren para acá. ¿Qué es la variación de la depreciación acumulada? ¿Qué es lo que es? ¿Lo saben? ¿Saben dónde ubicar la depreciación acumulada en un balance IFRS? ¿No? Ya, yo les voy a explicar. Después de esta ecuación, ¿ya? Anoten como subtítulo depreciación acumulada. Esto es clave porque si no encuentras esto nunca te va a cuadrar el método. Entonces, como subtítulo anoten ahí depreciación acumulada, ¿ya? Y aquí hay que saber varias cositas. Anotemos. La depreciación acumulada. La depreciación acumulada en balances. La depreciación acumulada en balances IFRS, o sea, con la norma IFRS, ¿cierto? En castellano se llama NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, pero en inglés le dicen IFRS. Entonces, la depreciación acumulada en balances que están construidos con la norma IFRS, anoten ahí, se encuentra dentro de los activos no corrientes. Se encuentra
dentro de los activos no corrientes. ¿Ya? Tienes que sacarla de algún lado, ¿cierto? ¿Dónde vas a ir? A los activos no corrientes. Pongan ahí, coma. Específicamente, dentro de los activos no corrientes, en el mundo contable, en el mundo financiero, hay una cuenta famosa, ¿ya? Entonces, específicamente dentro de la cuenta PPE, tú vas al activo no corriente, te insisto, y ubicas la cuenta PPE. Entre paréntesis, pónganle ahí. La cuenta les va a salir en su balance, se llama planta, propiedades y equipos. Por eso la cuenta todo el mundo la conoce como PPE. Plantas, propiedades y equipos. Estamos hablando obviamente que para una empresa grande. Bien, entonces, tenemos una incógnita. La incógnita es de a dónde obtenemos la depreciación acumulada. Vamos al activo no corriente, a la cuenta PPE, propiedad, planta y equipo, y ahí no va a salir, sino que va a salir en su nota al balance. La cuenta va a salir así, mira, va a salir planta, propiedades y equipo. Planta, propiedades y equipo. Escuchen aquí porque mañana me van a preguntar esto, mira. Y antes de que le salgan los millones acá, antes que se salgan los millones, te va a salir un paréntesis y por ejemplo te va a salir 16. Es un ejemplo. ¿Estamos? Entonces, anoten ahí. ¿A dónde quede? Planta, propiedad y equipo, ¿sí? Ya. Coma. Debemos ir a la cuenta, debemos ir a la nota de la cuenta PPE. Debemos ir a la nota de la cuenta PPE. ¿Ya? Vas al balance, vas al activo no corriente, a la planta, propiedad de equipo, y entre paréntesis va a salir un numerito. Ese numerito dice la nota, por ejemplo, es la 16. Bajas tú a donde dice nota y empieza 1, son largas, ¿eh? Son largas. 1, 2, ya va a la 16. Y en la 16, por ejemplo, es un ejemplo, tú te metes dentro de la nota del balance 16 y va a desagregar la cuenta y hay una que dice depreciación acumulada. Ahí la vas a encontrar. ¿Se entendió? La vas a encontrar en la nota al balance de la cuenta PPE. ¿Estamos? Eso es lo primero que hay que saber. ¿Dónde encontrarla? ¿Ningún problema ahí? Ya. Después abajito. Anoten. Abajito. Además, hay que saber que la variación, de la depreciación acumulada es la depreciación del ejercicio. Entonces, miren ahora acá, fíjate. La variación de la depreciación acumulada, por ejemplo, del año 23 y del año 22, cuando yo acá coloque los millones del año 23 y coloque los millones del año 22,
esa resta, esa variación va a dar origen a ¿qué cosa? A la depreciación del ejercicio del año 22. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, la variación de la depreciación acumulada va a dar origen a ¿qué? A la depreciación del ejercicio. Anoten eso porque lo vamos a ocupar mañana. Tienen que saber dos grandes cosas. ¿Dónde ubicar la depreciación acumulada? En la nota al balance de la cuenta PPE. 2. Cuando ubiques las depreciaciones acumuladas y tú quieras encontrar la depreciación del ejercicio, tienes que restar el año 23 con el 22, el 24 con el 23 y así te va a salir la depreciación de cada uno de esos ejercicios. ¿Estamos ahí con esa idea? Entonces, el resultado de las dos es la depreciación financiera. 23 menos 22 es la depreciación del ejercicio. ¿Ya? Y correspondería al año 22. 22, porque es del... no, correspondería Al 23. porque es 31 de diciembre del 22 y 31 de diciembre del 23. Correspondería al 23. Al 23. ¿Ya? Porque empieza... Porque el balance termina el 31 de diciembre del 22 y el otro termina el 31 de diciembre del 23. Entonces, cuando tú tomas las dos depreciaciones acumuladas y las restas, tienes la depreciación del ejercicio del año 23. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más tienen que saber en este método? Anoten ahí abajito. Para aplicar el método CAPEX, de eso estamos hablando, que ya, última vez que lo digo, que la gran ventaja del CAPEX, ¿qué es lo que es? La desagregación, que ahora tú puedes decir, ¿qué pasó con el capital de trabajo? ¿Qué pasó con el CAPEX? ¿Qué pasó con la depreciación? Antes estaba en un solo paquetito, ¿ya? Entonces, para poder implementar el CAPEX, anoten ahí, para poder implementar el CAPEX o para poder construir el CAPEX, para implementar el CAPEX, ¿cierto? Necesitamos ahora, para poder implementar el CAPEX, necesitamos hacer, y esto les va a tomar un tiempo mañana, nuevas proyecciones. Si tú te acuerdas, para el NOPA tuvimos que proyectar el BAI y el Capital, ¿te acuerdas? Para el EVA tuvimos que construir el ROI y el EVA, pero ahí mismo. Pero no, hay que hacer nuevas proyecciones, ¿ok? Entonces anota ahí. Dijimos, para construir el CAPEX hay que implementar nuevas proyecciones, coma, las cuales son, ya, y miren la ecuación de allá, mira, fíjate, ¿qué se necesita para realizar esta descomposición del capital en las tres cuentas? ¿Qué se necesita? Calcular la variación del capital de trabajo, calcular la variación del CAPEX y calcular la variación de la depreciación acumulada, que ya dijimos que era la depreciación del ejercicio, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué necesitas proyectar? Anotemos ahí para que mañana lo proyecten con los mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué necesitas proyectar? 1. Anoten ahí. Para calcular en el futuro, ¿te das cuenta? Esta ya la tienes de antes, esto lo tienes de antes. Entonces, necesitas estas tres rojitas, ¿ya? Para calcular en el futuro
la variación del capital de trabajo, eso es lo primero, para calcular en el futuro la proyección, estoy hablando del capital de trabajo, necesitas proyectar el pasivo corriente y el activo corriente. Eso no lo tienen proyectado, tienen que usar mínimos cuadrados nuevamente para proyectar el activo corriente y el pasivo corriente, porque con eso vamos a poder sacar el capital de trabajo. ¿Se entiende esa idea o no? Así, mire. A ver, lo que estoy diciendo ahí es esto, mira. Tú vas, fíjate acá, aquí está el año 25, 26, 27, 28, 29. ¿Qué tienes que proyectar? El activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cómo lo tienes que hacer? Con mínimos cuadrados. O sea, tienes que tener los 5 pasivo corriente anteriores y los 5 activos corrientes anteriores. Con eso de ahí, con ese numerito, este se resta con este, ¿y qué es lo que va a tener ahí? El capital de trabajo. ¿Se entiende? Proyectas, estos dos se proyectan y la resta te da el capital de trabajo. ¿Lo ven? Por ejemplo, si esto fuera 100, 60, fuera 110, 75, fuera 120, 89, esto fuera 125 y esto fuera 130, esto fuera 90 y esto fuera 95, con el pasado del activo corriente y el pasivo corriente, proyectaste a través de mínimos cuadrados esas dos cuentas. Eso quiere decir que ya que estoy calculando con proyecciones el capital de trabajo, igual quedaría como una proyección, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero más que una proyección, además de ser una proyección, necesitamos la variación, porque no necesitamos el capital de trabajo como por sí mismo, sino que necesitamos el salto, el delta del capital de trabajo. Entonces, el capital ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto. Quiere decir que si tú restas acá, te va a quedar 40. Si tú restas acá, te va a quedar 35. Si restas ahí, 89, 1 te va a quedar 31, si no me equivoco. Y si restas acá, 35, y si restas acá, te va a quedar 35. ¿Lo ves? ¿Estamos ahí? Simplemente resté, simplemente dije que el capital de trabajo era igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Pero lo que te está pidiendo el CAPEX en la primera fila es la variación del capital de trabajo. No el capital de trabajo, es la variación. Por lo tanto, cuando tú tengas que colocar allá, aquí, cuando tú tengas que colocar la variación del capital de trabajo, tú vas a colocar, ¿cuánto aumentó de 40 a 35? ¿Cuánto aumentó? Menos 5. Hubo una caída. Hubo una caída acá de capital de trabajo. Tú tienes que hacer los delta. Hubo una caída de 40 a 35. Y después de 35 a 31, hubo otra caída de menos 4. Tú tienes que anotar las variaciones. ¿Estamos ahí? Luego, de 31 acá, ahí aumentó en 4. Luego de aquí a acá, no varió, 0. ¿Se entiende? Entonces, la variación en capital es igual, o se puede descomponer, en variación de capital de trabajo, en variación de CAPEX y en variación de depreciación acumulada. ¿Estamos listos con la primera? Ya. Anoten ahora, esa es la primera.
Anoten ahí 2. 2. Anotemos. En segundo lugar, hay que averiguar. En segundo lugar, hay que averiguar las depreciaciones acumuladas. En segundo lugar, hay que averiguar las depreciaciones acumuladas. Le pregunto a todos y a todas, ¿dónde van a sacar las depreciaciones acumuladas? De la nota al balance de la cuenta PP, ¿estamos? Pero de lo antiguo, ¿ya? Entonces, en segundo lugar, vas a averiguar o encontrar las 5 últimas depreciaciones acumuladas del año 20, 21, 22, 23, 24, ¿estamos? En todas te vas a ir a la nota al balance del PPE. ¿Ok? Y con esas depreciaciones acumuladas vas a proyectar las depreciaciones acumuladas 5 años para adelante. Con mínimos cuadrados, igual que siempre. ¿Estaba dictando? Sí. Es el segundo punto. Es que estaba poniendo atención a lo que... Ya, de nuevo, no importa, de nuevo, ya, no importa. Anótelo, no importa. Anótelo. En segundo lugar, anoten ahí, no hay problema. En segundo lugar, hay que averiguar las 5 últimas depreciaciones acumuladas. Y ahí hice una pregunta de a dónde encontrarla y ya saben. Para luego proyectar 5 depreciaciones acumuladas. Para luego proyectar 5 depreciaciones acumuladas. La depreciación acumulada del año 25, 26, 27, 28, 29. ¿Ok? Así como lo voy a hacer acá. Fíjate. Con el método de los mínimos cuadrados, con el pasado, proyectas el futuro de la variable. Pero ahora vas a encontrar en la nota al balance de la cuenta PPE la depreciación acumulada. Entonces, aquí va a anotar 25, 26, 27, 28 y 29. Por ejemplo, es solo un ejemplo. La 25 puede ser 1100, esta 1150, esta 1200, esta 1210, 1230. Y proyecta las 5 depreciaciones acumuladas. Pero sabiendo que la variación de la depreciación acumulada, ¿qué es lo que es? La variación de la depreciación acumulada es la depreciación del ejercicio. Entonces, es la depreciación del ejercicio. Entonces, igual acá. De aquí a acá, ¿qué pasó? Aumentó 50. Este es del 31 acá, aumentó 50 acá. Luego de aquí a acá, aumentó 50. De aquí a acá 10 y de acá a acá 20. Y de acá a acá lo vamos a igual. Este también se hace con G igual a 0 y con un G positivo. En este caso se mantiene y acá es 0.
¿Se entiende o no? Aquí hay que proyectar nuevas cuentas. ¿Qué cuentas hay que proyectar? Activo corriente y pasivo corriente para proyectar la variación del KT. Uno. Y la otra, hay que proyectar la depreciación acumulada para sacar la variación de la depreciación acumulada, que se llama depreciación del ejercicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Ya. Punto 3. Y sigo dictando. Punto 3. Punto 3, anoten. El concepto de CAPEX, que en inglés significa Capital Expenditure, pero el concepto de CAPEX en castellano se traduce, el tercero, el primero, variación de KT, el segundo, variación de presión acumulada, y ahora CAPEX, ¿ya? Entonces, el concepto de CAPEX significa, y escuchen aquí bien, significa esto, significa activos fijos netos de depreciación. Eso es lo que es CAPEX. Activos fijos netos de depreciación. Activos fijos, repito, netos de depreciación. ¿Qué significa activos fijos netos de depreciación? Significa, anota ahí, lo anterior se calcula, los activos fijos netos de depreciación, ¿cierto? Lo anterior se calcula sumando al activo no corriente la depreciación del ejercicio. Sumando al activo no corriente la depreciación del ejercicio. ¿Por qué? Porque la depreciación es la única cuenta del activo que está en negativo. Entonces está sacada, por así decirlo. Y después la tienes que incorporar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula en el pasado el CAPEX? Tomando los activos no corrientes y agregándole la depreciación acumulada a cada año. ¿Estamos ahí? Y después de eso, y agregándole la depreciación del ejercicio. Y agregándole la depreciación del ejercicio. Bien. Anota. Hay que averiguar la cifra anterior. Eso lo tienen que ir calculando. Hay que averiguar la cifra anterior para los últimos 5 años. Para los últimos 5 años. Para los Últimos 5 años. Y proyectarlas. Y proyectarlas 5 años. Y proyectarlas 5 años. ¿Ya? Anoten ahí, coma. Pero al construir la tabla del CAPEX,
se usa su variación, pero al construir la tabla del CAPEX se usa su variación. El delta, el saltito. ¿Se entiende la idea? Ya. Mañana le va a quedar clarísimo cuando lo aplique. Anoten ahí, finalmente, anoten. Anoten. Todo lo anterior. Anoten todo lo anterior. Se resume en la siguiente tabla. Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla. Mira, fíjate algo. Te repito, la tabla del NOPAT y del CAPEX es muy parecida, pero lo que agrega el CAPEX es una ampliación, una desagregación de la cuenta del capital. La cuenta del capital tiene tres elementos. La variación del capital tiene la variación de capital de trabajo, la variación del CAPEX y la variación de la depreciación acumulada. Entonces, a donde antes decía capital, ahora hay que poner variación de KT, variación de CAPEX y variación de depreciación acumulada, que es lo mismo que colocar la depreciación del ejercicio. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para encontrar el método CAPEX? Vas a colocar, anoten la tablita porque la van a usar mañana. Vas a colocar acá los años. Voy a borrar esto porque fue un ejemplo nomás. Vas a colocar los años: 25, 26, 27, 28, 29. Proyección de 5 años. ¿Estamos? ¿Cómo vas a partir? Igual que como parte en la tabla del NOPAT. O sea, comenzando por la proyección del BAI por 1 menos T, que se llama NOPAT, como ustedes saben. ¿Estamos? Luego, la variación del CAPEX, perdón, la variación del KT, la vas a colocar acá. Y para sacar la variación del KT, ¿qué tienes que hacer antes? Proyectar el activo corriente y proyectar el pasivo corriente, si no es imposible sacar el KT. Ahí me va siguiendo, ¿cierto? Después, vas a tener que proyectar el CAPEX y hacer los saltos de nuevo. Y lo colocas aquí. Después, vas a tener que proyectar la depreciación acumulada, que ya dijimos que se saca de la nota al balance de la cuenta PPE. Se mira, se saca y tú la proyectas. Y colocas la variación, el delta. Y el delta es la depreciación del ejercicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo esto. La cuenta variación de CAPEX la estamos desagregando en 3. Entonces ahora el análisis, como ya le he repetido varias veces, es más fino porque ahora puedes darte cuenta de otras variables. Antes te podías dar cuenta de la variación del capital como un todo, pero ahora te vas a poder dar cuenta de cuánto afecta el capital de trabajo, cuánto afecta el CAPEX y cuánto afecta la depreciación en el valor de la empresa. ¿Se entiende hasta ahí? Primera cuenta, llegar y copiar del NOPAT. Esta es la única que hay que hacer. Hay que descomponer la variación del capital en 3. ¿Estamos? Pero antes de descomponerla, tú tienes que hacer nuevas proyecciones porque estos datos tú no los tienes. Luego de eso, van a encontrar el free cash flow futuro. ¿Ok? Luego van a usar el mismo factor de descuento, el mismo que usaron para el NOPAT y el mismo que usaron para el EVA. Y la multiplicación de esto con esto te tiene que dar el mismo resultado que te dio en EVA y el mismo resultado que te dio en NOPAT.
los tres tienen que dar lo mismo. Si hay uno que no cuadra, es porque hay algo malo. NOPAT, CAPEX y EVA están midiendo el valor de la empresa. Y el valor de la empresa es uno solo. Son dos si tú usas con crecimiento y sin crecimiento. Aquí igual. Pero tiene que llegar al mismo numerito. ¿Se entendió la idea? Lo vamos a practicar mañana. Lo primero que van a hacer mañana es proyectar las cuentas. El activo corriente, el pasivo corriente, el CAPEX, la depreciación acumulada. Porque sin eso no se puede hacer el método. ¿Alguna duda? Ya, mañana vamos a trabajar con computador. En el Excel, igual que siempre, voy a ir pasando puesto por puesto. Ya. Dígame ahora, ¿quién llegó atrasado?